Sean todos bienvenidos una vez más a este tu espacio en Hablemos de. Hoy nos encontramos muy emocionados porque hemos orado a Dios y pidiéndole, bueno, Señor, háblanos primeramente a nosotros antes de poderle hablar a la audiencia y traerle un tema. Pero yo sé que este tema que traemos a partir de ahora es un tema que va a ser tanto de gran bendición como para ustedes como para nosotros. Así que bienvenida, hermana Marchi. Muchas gracias. Así es. Hoy empezamos con un tema distinto a los que hemos hecho antes, pero bueno, como tú has dicho, hemos estudiado y hoy creo que en la enseñanza, hoy domingo, el Señor nos confirmó también, ¿no? Sí. Nos confirmó con Señor la nos ha estado palabra confirmando de que mucho. este era el tema de que tenemos que hablar, ¿verdad? Sí, es una de las cosas que he estado conversando con muchas personas en el diario a vivir, en el trabajo, con hermanos de la iglesia, con compañeros, hablándole acerca de esto, acerca del pensamiento. Porque hoy en día, pues, nuestra mente, tenemos que ser fuertes en nuestra mente porque el enemigo está jugando muy fuerte allí en ese campo de batalla. Así es. Bueno, después de la pandemia, pues ha sido como que la era o donde se descubrió Donde se o ha donde desarrollado más. se ha desarrollado más los problemas de salud mental, ¿no? De salud mental. La salud mental. Bueno, incluso antes muy poco que escuchábamos de esto y a partir de la pandemia como que fue un punto de, ¿cómo se le puede decir? Un punto de inflexión. De quiebre. De quiebre. Sí, donde se quebró todo. Sí, y se disparó para arriba. Sí, Donde es como la que cuando ansiedad, la empiezas depresión, a todas estas tirar de cosas. algo y llega un punto en que se revienta, se tiene que reventar. Y pues vivimos en medio de una sociedad en donde está siendo atacada mucho en su mente. El enemigo está atacando mucho la mente de las personas y queriendo meter ideologías, pensamientos negativos, pensamientos homicidas, pensamientos de depresión, de estrés, de angustia. Y es importante que hoy podamos compartir esto y que usted también en su casa, allí donde nos escucha, pues lo pueda meditar y también explorar de si tenemos una mente sana. Así es. También otro punto que me gustaría mencionar, otro dato curioso, así, pues también estamos en la época de que también la neurociencia se ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, escuchaba a un neurocientífico que él antes de estudiar el cerebro, él había estudiado física, pero que él quería ser innovador en lo que estaba haciendo, o su propósito es descubrir algo nuevo. Pero él dice que en la física ya todo estaba descubierto, ¿no? Porque los siglos, en la física, los mayores descubrimientos fueron en la época de Galileo, de Isaac Newton, de esas personas que fueron hace siglos atrás. Entonces él decía que ya en la física todo estaba descubierto, ya no había más nada que descubrir. Entonces él quería innovar y dice que ahora la ciencia que está en su mejor etapa, auge, sí. Sí, es la neurociencia. Pues claro, hay más enfermedades mentales ahora y por eso pues también se está estudiando más y se está invirtiendo mucho más dinero, más personas quieren descubrir y ser parte de este momento importante, ¿no? Sí, fíjate para la ciencia. Que yo me pongo a meditar y anteriormente, hace muchos años atrás, de muy pequeño, pero con razonamiento ya, no se escuchaba personas que se daban de baja por depresión en su trabajo. Yeah. Personas que se daban de baja porque tenían estrés acumulado. Y una de las cosas que te comentaba hace poco era que el estrés segrega mucho lo que es la hormona, la serotonina, y entonces es la que comienza a dañar el cuerpo. Y esto como un punto clave, pero tenemos que tener en cuenta de que vivimos rodeados en un mundo en donde no nos podemos aislar. O sea, vamos a tener estrés, vamos a ver problemas, vamos a ver cómo la gente tal vez se dirige hacia un camino bueno, otros cómo se dirigen hacia un camino malo, ¿sí? Lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en día la gente pues tiene su ideología, tiene su concepto, pero están alejados de Dios. Sí. Y todo ocurre
en la mente? O sea, ¿qué tan importante? ¿Y qué tal si partimos de compartir ese dato de cuántos pensamientos tenemos al día? Bueno, según Internet, según Google, la IA y otros, bueno, había una universidad aquí de una estudiante que publicó que decía que normalmente nosotros tenemos 60,000 pensamientos diarios, Diarios. de los cuales el 95% de esos pensamientos son automáticos. Y de ese 95%, un 80% son pensamientos negativos. Wow. Ahí, cuando leí eso, pues me acordé en Génesis, ¿no? Cuando Dios estaba hablando y dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, los pensamientos eran de continuo el mal. Si lo comparamos, pues el 80% de esos pensamientos son negativos. O sea, son O negativos. sea, tendrá relación eso, que Claro. al Dios ver la humanidad, pues claro, si 80% de los pensamientos son negativos. Claro, es que si partimos de aquí, a ver, aunque la mujer se dice que puede tener un poco más de pensamientos, ¿no? Que el hombre. Pero no se trata de ponerle una balanza hombre-mujer, sino se trata de que la mayoría de estos pensamientos, aunque en esto yo en el trabajo me colocaba a sacar un poco de qué es lo que íbamos a plantear en este podcast, yo decía, bueno, en mi trabajo hago movimientos repetitivos. Sí. Sí, coloco piezas, hago que la máquina funcione, haga su función. Yo simplemente tengo que supervisar de que las piezas salgan bien. Y esto llega a un punto en que al principio te cuesta, ¿no? Al principio entras a un trabajo, te cuesta adaptarte a la tarea, pero llega un punto en que ya lo haces automático. Y ya le agarras un ritmo y ya lo haces rápido. Y ya hasta te confías de que sale bien la pieza. O sea, prácticamente tu cerebro adapta la tarea y ya comienza a decir, bueno, sin tú tener el pensarlo ya, bueno, agarro la pieza, la coloco, no, sino que ya tu cerebro está trabajando, pero lo está haciendo. Claro, porque por ejemplo uno se despierta, ya sabe su pensamiento, lo primero que hay que hacer, ¿no? Una rutina. O sea, Exactamente. ya automáticamente vas, sabes que tienes que hacer esto y aquello y lo vas haciendo. Muy pocas son las veces que uno como que se detiene realmente a pensar, a ser consciente de eso. Bueno, no sé, en mi mente, en mi pensamiento, uno ya piensa desde temprano, hoy qué voy a hacer, hoy hago esto de comida, aquello y tal, pero aún así son como automáticos, ¿no? Exacto. También. O sea, porque ya sabes lo que tienes que hacer a ciertas horas del día. Sí. Simplemente que te organizas qué es lo que vas a hacer en esa hora. Pero tu cerebro sabe que si llega a mediodía, ya te está diciendo, oye, hay que hacer la comida. O hay que ir a trabajar. O hay que ir a hacer una cosa a lo otro. Pero entonces, una de lo que estábamos hablando, de estos pensamientos negativos, pero ¿quién coloca esos pensamientos negativos allí? Porque en realidad no podemos echarle la culpa a Satanás o al enemigo todo el tiempo. No. Porque yo creo que no tiene nada que ver tampoco. Sí, porque es que siempre queremos buscar un culpable, pero en realidad el mismo sistema de cómo vivimos hoy en día nos está encaminando a hacer este tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que yo escuchaba porque consumo también muchos podcasts, era de que primero los pensamientos se desarrollan por lo que vemos y por lo que oímos. Entonces, como estamos rodeados de un mundo, entonces eso en la actualidad de este mundo quiere hacernos dudar primeramente de nuestra identidad, o sea, de nuestro pensamiento. Quiere hacernos dudar, quiere colocar pensamientos negativos, pensamientos que vayan en contra de lo que Dios o de que la Biblia ha estipulado. Por ejemplo, hoy vemos muchas campañas, por no mencionar organizaciones ni nada, pero estamos viendo campañas donde la gente sale con una máscara, ¿sí? Y tal vez dice, me creo otra cosa que se ha encontrado un ser humano. Y esto está tal vez haciendo dudar a la generación. Pero ¿por qué hace dudar a la generación? Es la pregunta. O sea, ¿por qué la generación de hoy tal vez tienen esos problemas o tienen ese tipo de conductas en que tal vez nos dejamos llevar
por nuestro grupo de amigos, por nuestros influencers de las redes sociales. Claro, es que yo creo que tú has dado la respuesta antes, ¿no? De cuidado con lo que oyes. Exactamente, O sea, y con lo que ves. y con lo que ves, pues si en las redes sociales, si en el televisor, lo que nos están enseñando son cosas contrarias a lo que es Dios, ¿no? Porque hoy el mundo se está levantando en contra de lo que es Dios. Totalmente, o sea, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces, si ya cuando el hombre, el ser humano le da la espalda a Dios, pues es como escuchábamos hoy, ¿no? Que en Romanos dice que el Señor los entrega a una mente reprobada. Y claro, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, pero cuando el mundo se le da la espalda a Dios totalmente, pierde su valor, sus pensamientos, su identidad, claro, de querer creerse un animal. Esa, de pasar a ser, a ver, que todo es creado por Dios, pero ser creado por Dios como un hombre y una mujer. Claro, o sea, porque dice que nosotros somos, a ir en contra. Somos imagen de Dios, o sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y yo querer cambiar esa semejanza, o sea, lo que Dios ha hecho en mi vida por querer ser como un animal, o sea, que es estar totalmente errado. Pero yo creo que el pensamiento ese viene detrás de lo que uno escucha y lo que uno ve. Y, por ejemplo, en Mateo, ¿no? Que dice que la lámpara del cuerpo son los ojos y que hay que tener cuidado con lo que cuida lo que oyes, ¿no? Cuida lo que, es raro. Cuida lo que oyes. Pero y cuida lo que tú ves, porque de ahí viene todo. O sea, el escuchar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios y estar en continuo pensamiento, ¿no? También el salmista lo decía, el Salmo 1, que dice, sino que la ley de Jehová está en su delicia. Y en su delicia. Ay, ¿cómo era? Que de día y de noche medita. Búscalo. Ay, bueno. Pero búscalo. Sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Vamos a buscarlo más bien. Salmo 1. Ay, Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ah, me lo dije bien. O sea, que está en... Si nosotros, primeramente, a ver, no le podemos echar la culpa al enemigo, tampoco podemos culpar a Dios, porque es que muchas personas quieren culpar a Dios hoy en día de tanta maldad, pero es que desde el principio el hombre ha buscado lo malo, o sea, su corazón ha estado inclinado hacia el mal. Hacia el mal. Y es por eso de que Romanos lo dice, ¿no? El apóstol Pablo lo dice, que el Señor los entregó a su mente, o sea, a su lascivia. ¿Por qué? Porque es que es tan tremendo leer en la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. O sea, si en esos tiempos de Noé, si en esos tiempos de Sodoma y Gomorra, vemos de que la maldad subió hasta el Señor y no había tecnología, ¿sí? O sea, de que la gente hacía perversidad de lo que había en su corazón y lo que había en su mente. Entonces, no podemos decir que en estos tiempos, es solamente en estos tiempos que estamos viendo esto. Solamente de que no lo logramos entender porque no nos acercamos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando la luz de la palabra de Dios está en nuestros corazones, estamos colocando un cerco, un vallado que proteja nuestra mente. Amén. Yo creo que de ahí vamos al principio, ¿no? También desde Adán y Eva. Sí. Es esta historia, porque en Génesis 3, esta historia que muchos conocen, que la mujer, todos culpamos a la mujer porque comió del fruto. Pero ¿dónde estaba Adán? Es exacto, a eso vamos, porque es que, mira, al hombre y a la mujer se les dio un jardín, y el Edén, el significado del Edén es placer. O sea, era un lugar que daba placer. Y si lo vemos desde este punto, o sea, le dio a comer de todos los árboles excepto, ¿sí?, de un árbol. Y ellos sabían qué árbol era. Pero la serpiente, que dice la palabra de Dios, que era más astuta que el resto de los animales, se acercó a Eva. La palabra de Dios es rápida, va rápida. O sea, que la serpiente se acercó y insistió hasta que comió.
Pero Eso es porque lo escribieron hombres. Si lo hubiera escrito una mujer, hubiera hubiese puesto sido más más detallado. detalles. Pero mira, fíjate que yo meditando en eso y escuchando a un pastor decía, yo creo que la serpiente estuvo semanas y meses insistiendo en Eva y hablando con Eva. Y si la serpiente estuvo hablando con Eva por tanto tiempo, ¿dónde estaba Adán? Para que hubiese permitido de que la serpiente estuviera hablando con Eva. Yo creo que responsabilidad de los dos. Pero una de las cosas es que la serpiente era astuta. O sea, la serpiente no se va a acercar de primeras y te va a decir, ay, no come. Mm. O ven, toma, esto para que lo pruebes. No, la Yo serpiente... creo que ahí lo que venimos hablando, ¿no? Cuida lo que ves y lo que oyes. O sea, ya Exacto. Eva sabía lo que era bueno, ya sabía que ese árbol estaba prohibido, pero tuvo que haberlo visto muchas veces para codiciarlo Es que también. Satanás sembró la duda. O sea, la serpiente sembró la duda en el corazón y en el pensamiento de Eva. O sea, le dijo, ¿es que ha dicho Jehová que no podéis comer? Y Eva le respondió, no, podemos comer del resto de los árboles, pero de este no podemos comer. Una de las cosas es, Eva conocía la palabra de Dios. Claro. Y una de las cosas es que también entendía de que estar en la iglesia no te va a resguardar de no caer. O estar sirviendo en un ministerio, o estar predicando la palabra de Dios, o estar todos los domingos en la iglesia, no te garantiza estar bien con Dios, porque puedes estar sirviendo a Dios y tener malos pensamientos. Sí. Entonces, una de las cosas es que Satanás o el enemigo va a intentar sembrar pequeñas semillas de duda. ¿Acaso Entonces, ir en contra de Dios? ¿cuándo se convierte el pensamiento en pecado? O sea, que esa frase me gustaba porque el pecado viene por un pensamiento, ¿sí? Ujú. Por esa semilla que la dejas crecer, la dejas dudar. Si tú te colocas en tu Instagram, en tu TikTok a ver videos que no te convienen y estás dejando, tal vez tú dices, no, pero es que esto no me va a dañar. Pero si lo ves todo el tiempo, esa semilla está creando en ti algo. Y es por eso de que te conlleva a crear una emoción. Claro. Por Y esa ejemplo, emoción al acto. hoy escuchamos un dicho del pastor, ¿no? Que dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos sobre tu cabeza, ¿no? Exactamente. Y allí es donde llega un pensamiento, ¿no? O vamos a hablar también de la tentación, ¿no? Que el pecado muchas veces viene por medio de la tentación, somos tentados y seguimos maquinando y no tomamos esa decisión de no seguir pensando en ella o de huir o de alejarnos o buscar una solución, sino que nos quedamos allí maquinando, pensando y pensando Exactamente. hasta que llega el momento en que lo ejecutas. Es que somos tentados según la concupiscencia que hay en nosotros. Exactamente. Por ejemplo, pueden ser muchas maneras. Hay cosas que, por ejemplo, me pasa a mí, cosas que me molestan. Veo una injusticia, veo algo que no está de acuerdo a mi justicia o a mi carácter y no me gusta. Y me ha pasado que yo pienso y pienso y pienso y me hago películas y películas y películas y ya llega un momento en que mis emociones empiezan a ser enojo, rabia, ira, tantas cosas, ¿no? Negativas que pueden influenciar por un pensamiento al uno estarle dando vueltas y vueltas. Exacto. Pero comprendí luego que uno tiene que, cuando viene el pensamiento y a veces cosas que no me gustan y le doy 3 pensamientos y ya, bueno, me regaño yo misma. ¿Qué hace pensando en eso? Sí, exacto. Deje de pensarlo. Porque no puedes dejar de que la semilla se siembre allí, claro, y tú echarle agua. Es cortar de una vez. O sea, estoy pensando en Correcto, algo que que no yo brote. sé que me hace daño y digo, no voy a pensar más eso, porque también en la Biblia hay un versículo que dice que tenemos autoridad para atar todo pensamiento, llevar cautivo todo pensamiento, ¿no? Dice el versículo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nosotros podemos tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo, ¿no? Podemos cortarlo, sí podemos, porque la Biblia dice que también Dios nos ha dado dominio propio. No podemos decir de que, ay, es que no puedo, yo tengo ansiedad, tengo depresiones, que los pensamientos negativos están sobre mí, no puedo controlarlos. Es mentira. Es que vamos a tener Sí se momentos puede. difíciles en nuestra vida
Pero una de las cosas es, van a venir tropiezos a tu vida, ¿sí? Una piedra que te puede hacer tropezar, pero otra cosa es encariñarte con la piedra y querer tropezar todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el pastor en Venezuela, cuando yo estaba allí en Venezuela, en Carabobo, él decía que no podemos excusarnos en que el pecado que hemos cometido fue sin querer. Como dijo el chavo, fue sin querer queriendo. Porque en realidad él decía, mire, yo no soy tonto. Yo sé que para usted caer en el pecado, vamos a hablar de sea lo que sea, usted lo maquinó, lo pensó, buscó el lugar, buscó la hora exacta, la persona con lo que iba a hacer y cometió el acto. O sea que antes del pecado hay un proceso para llegar a esa acción, ¿sí? Y todo está por un pensamiento. Si no atacamos estos pensamientos, vamos a prácticamente a dejar que el enemigo nos gane mucho campo de batalla. Bueno, sabemos de que en muchas ocasiones el enemigo lanza sus ataques, pero también nosotros, dependiendo de lo que vemos o de lo que oímos, si nos dejamos influenciar, nos vemos tal vez como que se dice inofensivos, tenemos una mente inofensiva y es allí donde se comienzan a maquinar esos malos pensamientos. Entonces tenemos que guardarnos. ¿Por qué? Porque en el momento menos esperado siempre va a llegar ese ataque camuflado. Muchos tal vez se hacen la idea de Satanás con todo feo, con cachos, con cola y un tenedor, no lo sé. Tridente. Sí, pero en realidad es porque es lo que nos pintan, ¿no? Pero yo creo que si lo colocamos en un acto real, ¿sí? Y por ejemplo, una chica hermosa o un chico guapo, o sea, Satanás no te lo va a colocar feo, ¿sí? Para hacerte caer o para hacerte alejar de él. O por ejemplo, si vemos en una ocasión un dinero, ¿sí? Un billete de 100 euros, no sé, así. Uno de 500. Uno de 500. así que está solo, así tentador, está solito, sin amigos, y de repente nadie te está viendo. Oye, Satanás no te va a mostrar, no, qué sé yo, 5 céntimos, no. O sea, te va a colocar algo para que en tu mente maquine el mal. Ya. O acciones también, ¿no? Porque muchas veces por cosas sencillas, ¿no? Cosas pequeñas, que una palabra, que fulano de tal dijo tal palabra y esa pequeña palabra, una o dos palabritas, y ya dañamos todo lo demás, el demás contexto. Dañamos el contexto de lo que nos quieren decir y cogemos solamente esas dos palabras y nos quedamos con eso y empezamos a maquinar mal y mal y mal. Es que dijo aquello o me miró mal o esto, pero uno a veces no sabe en qué situación están las personas y de repente no son intencionales. Pero un movimiento o algo, un paso en falso y como que lo tomamos todo personal. Exacto. Y allí le damos vuelta a la cabeza. Es que no me quiso saludar. Es que hizo aquello. Es que O aquel lo dijo dijo por tal mí. cosa acerca de mí cuando en realidad se ha transgiversado y no es así. Sí, o como dijo también el pastor, que hay personas que tienen el síndrome del perseguido, que todo creen que es con ellos, o sea, todo creen que se lo están, que es sátira o que es personal. Que se creen la última empanada de la vitrina. Pero es muy real. O sea, la Biblia dice que podemos airarnos. La Biblia dice airaos. O sea, como seres humanos tenemos derecho a airarnos por cualquier motivo, por cualquier razón, pero no pecar. ¿Y cuándo pecan? O sea, ¿el airarse es pecado? No, porque la Biblia dice airaos. O sea, tú puedes tener un momento de ira, pero una cosa es disgustarte en una situación por algo, ¿sí? Pero otra cosa es ya comenzar a tener pensamientos de rencor, de odio. Claro, porque ahí el versículo es completo, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Porque nosotros nos airamos, nos llenamos de emociones negativas
Y el pecado ya se convierte cuando no arreglamos las cosas al momento. Y yo creo Exacto. que es algo que suele pasar mucho en los matrimonios. En los matrimonios, bueno, Por en ejemplo, la iglesia, yo creo que en todo, o sea, nosotros en todo, somos en el personas y trabajo, estamos en una sociedad con demás personas, con caracteres que tienen distintos, distintos con pensamientos. personalidades, con temperamentos, o sea, muchas cosas que influyen. Y nos podemos enojar, pero hay cosas que si me enojo, pues tratar de hacer las paces con la persona antes de que se acabe ese día, porque si se acaba el día y nos lo llevamos a la cama, vamos a estar mal, vamos a estar pensando y pensando y ya se crea allí una semilla De rencor. de rencor, de amargura. Y de ahí Exacto. nace, porque o Y sea, la comienza a amargura brotar. no es que es algo, dicen raíz de amargura y para que una raíz crezca o se produzca tiene que pasar muchos tiempos y hay que Es regarlo. importante que para que eso, o sea, la raíz tome fundamento, o sea, tiene que ya comenzar a brotar y tener tiempo. O sea, no es de un día para otro. Y fíjate que el día de ayer, que teníamos un día muy bonito, en un culto de celebración allí en Ágreda, yo iba con un hermano y yo le decía, es que hoy en día es difícil tú sentarte con tu familia y ver una peli tranquilo, escuchar una canción tranquilo, colocarle el YouTube a tus hijos para que vean tal vez caricaturas o vean los dibujitos y no saber en qué momento les puede salir una publicidad mal y eso comienza a dañar la mente y comienza a adoctrinar a los más Exacto. pequeñitos. Y es que te camuflan todo, ¿no? Totalmente. Exacto. Porque en estos días estaba viendo una película muy chula, no voy a decir la película, No, pero bonita, o sea, visualmente, el tema, la digámoslo temática. así, lo que el mensaje principal, bonito también. Pero dentro de esa película bonita, habían muchos mensajes súper, pero súper malos. O sea, y yo veo la película y estoy diciendo que es bonita porque me gustó. Pero si voy a decirle los mensajes que habían, o sea, usted me va a decir, Margie, pero ajá, porque resulta que las personas morían y llegaban a un lugar que no era el cielo. Entonces decían, bueno, es que Dios no existe, prácticamente que el bien y el mal, que si uno hacía el bien era indiferente en la tierra porque de todas maneras todos iban al mismo lugar, que nadie se merecía el infierno. O sea, un mensaje súper fuerte de decir, de ya negar la existencia de Dios, Quererlo normalizarlo todo. normalizarlo, pero, o sea, esos mensajes te lo camuflaron dentro de una película bonita con actores conocidos, actores guapos, actores tan bonito camuflado, como decías tú, ¿no? El enemigo se se sabe disfraza, camuflar. se sabe camuflar, o Y es sea, astuto. súper bien camuflado, porque la película me llamó mucho la atención, pero los mensajes que estaban transmitiendo ellos son totalmente en contra de mi De a creencia. pocas cosas comienzan a adoctrinar. Exacto, entonces ahí es donde nos dicen, cuida lo que oyes y cuida lo que ves. Tal vez como yo soy cristiana y tengo la mente de Cristo, pues claro, yo lo veo Lo y lo identificas. rechazo, lo sé identificar, pero gente, jóvenes que prácticamente están siendo criados por YouTube, por influencer, por el televisor, que no tienen una base y un fundamento bíblico, ni un guía espiritual, ni un predicador cada domingo, ni rediles. O sea, una mente que está vacía, una mente que débil, súper débil, que no tiene fundamentos. Sí, que está a la deriva de cualquier ataque al fin y al Claro, cabo. entonces llega bien camuflado, te dan esos mensajes y va a creer que es verdad, Exacto. cuando realmente no es así. Entonces, ¿qué es importante de esto? De evitar tener la mente al descubierto. ¿Y cómo podemos lograr tener la mente al descubierto? La palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que a nosotros nos va a permitir tener luz en medio de esa oscuridad, de tener una guía en medio de esa pérdida, estar sin rumbo. Porque ver a la gente que hoy en día no sabe identificar su identidad es porque se han alejado de la luz de Cristo y porque no quieren reconocer a Cristo. O sea, porque se han alejado totalmente. Pero yo digo que si volvemos a Cristo, que si volvemos nuestros ojos, le damos la oportunidad. Y es una palabra muy importante, oportunidad. Porque yo le decía a un compañero de trabajo hace un tiempo, yo le decía, es que ¿cómo vas tú a hablar
o a tal vez pensar como piensas acerca de Dios si no le has dado la oportunidad en tu vida? ¿Cómo tú sabías que te gustaba la pizza? ¿Cómo tú sabías que te gustaba la hamburguesa? ¿Cómo tú sabías que te gustaba algún deporte? Porque lo probaste, porque le diste la oportunidad. Y con Dios es igual. Tenemos que darle la oportunidad que Él obre en nosotros. ¿Sí? Y es un caminar con Él. Y yo sé que si nos acercamos a Él nos va a alumbrar y Él nos va a dar la fuerza para salir adelante y darnos esa identidad como hijos de Él. Así es, porque es triste ver a esta juventud y ver el mundo perdido, confundido, queriendo ser animales. Y a nosotros tal vez lo vemos y decimos, "Buah, que están mal, qué tal". Y ver las redes sociales, ver muchos cristianos dando su comentario y muchas veces esos comentarios son más como, ¿cómo podemos llamarlos? Más críticos y le falta más amor. Nosotros, aunque es difícil verlo, sabemos que tenemos que cuidar nuestras casas, nuestra familia, nuestro alrededor, cuidarlo de esas cosas, pero también tenemos que Salir y hablar predicar, ¿no? demostrar amor, porque al fin y al cabo son personas que necesitan de Jesús. Y lo que el Señor nos mandó es amar al prójimo, amar a esas Exacto. personas, porque juzgándolos, criticándolos, No vamos a hacer no vamos nada. a poder mostrarle esa luz que realmente necesitan. Exacto. Porque lo que necesitan es escuchar del amor de Dios. Y como cristianos, el Señor nos ha llamado a eso, a que nos amemos los unos a los otros. Entonces, no sé, yo creo que no nos llenemos de ira por eso. Sí, es que al fin y al cabo no podemos tampoco juzgar Ni juzgar. si a esas personas también no han oído la palabra de Dios. Entonces nosotros como conocedores, ¿sí?, de la palabra, tenemos que predicar con amor a otros. Porque es que Jesucristo predicaba con amor. Él le demostraba amor a todas las personas. Él no veía al cojo y le decía, no, es que este no. O veía al ciego, o veía al leproso, o a la prostituta. No, es que este no. Yo vengo al rico, yo vengo al que tiene más. No, es que al fin y al cabo, él, siendo rey, se hizo pobre. ¿Sí? Y teniéndolo todo en este universo, él se hizo un siervo. Y él vino a servir. Entonces, una de las cosas es, tenemos que tratar de que nuestra mente esté fuerte con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a atacar, o los pensamientos los vamos a generar cuando estamos débiles en nuestra mente. Y está la historia de Jesús cuando él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. El enemigo no lo tentó cuando él estaba buscando a los 12. El enemigo no lo tentó cuando él estaba en el Sermón del Monte. El enemigo lo tentó cuando dice la palabra de Dios, cuando tenía hambre. Cuando estuvo débil. Cuando estuvo débil. Cuando tenía hambre, entonces allí se le apareció el enemigo y entonces le dijo, convierte estas piedras en pan. O lo llevó a una montaña alta y le dijo, mira, si postrado me adorares. Y le sacó palabra. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Y escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, podemos estar débiles, van a llegar momentos de debilidad, pero la palabra de Dios es la que en el momento de la debilidad nos va a dar fortalezas, nos va a afrontar. Porque si llegan esos pensamientos de concupiscencia, esos pensamientos tal vez de lascivia, esos pensamientos de ira, esos pensamientos, qué sé yo, tantos pensamientos que conllevan a la maldad o al pecado, entonces es porque estamos dejando de que el enemigo o nosotros mismos estamos generando pensamientos que nos van a alejar de Dios. Y lo importante es, la palabra de Dios dice, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo amable, en esto pensad. En esto pensad, en todo lo bueno. En todo lo bueno, en esto pensad. Y entonces yo decía, si ya el escritor nos estaba diciendo, o sea, piensa en lo bueno, piensa en lo positivo, conéctate con tu creador y contigo mismo. El ser agradecido también, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hoy la neurociencia, los psicólogos, toda esa gente que estudia el cerebro, te mandan a ser agradecidos, ¿no? Que dicen, es bueno que tú te levantes en la mañana y agradezcas a algo. O sea, cuando ellos dicen que la neurociencia está en su descubrimiento, en su punto, en su mejor etapa y tal,
Pero ya desde antes, o sea, ya Pablo, Jesús, David, todas estas personas ya sabían más de neurociencia. Exactamente. Hace siglos, miles Daniel, desde de que se años levantaba, atrás. se conectaba. O sea, es conectarte con Claro, tu ellos no creador. dicen de Pensamiento. agradécele a Dios, pero nosotros sabemos que a quién más tenemos que Exacto, agradecerle Él es si todo. Dios es el que nos ha dado todo a nosotros. Dice, el levantarse en la mañana y agradecer trae muchos beneficios para el cuerpo y para la mente. Estar alegre, y la Biblia nos dice estar siempre gozoso, y dice que uno tiene que estar alegre todo el tiempo. Bueno, a mí me cuesta un poco esa parte. Y que dice que por la noche dura el llanto, pero por la mañana viene la alegría. Entonces es importante nosotros no quedarnos estancados en esa condición. Porque el Señor Jesucristo lo que quiere es que seamos alegres, que tengamos gozo en Él. Entonces, de verdad que me ha gustado este primer episodio con este tema, y yo sé que vendrán muchos más. Así que estén atentos a todos nuestros videos, por favor. Yo sé que muchos nos ven y muy pocos nos siguen, así que síganos para que este mensaje pueda llegar a otras personas y para que usted pueda estar al tanto cuando nosotros subamos un nuevo tema. Así que si esta palabra te ha confrontado, si esta palabra ha tocado tu corazón, te invitamos a que nos escribas allí en los comentarios si te ha gustado este tema y si hay algo por lo cual estás luchando, que nosotros podemos ayudarte en oración, y también queremos de que esta comunidad crezca para bien. Amén, así es. Yo creo que la moraleja es tener cuidado de lo que oímos y de lo que vemos, que es donde el enemigo y donde todas esas personas están, ¿cómo es la palabra que se dice? Bombardeando constantemente, nos están bombardeando por las redes sociales, por el televisor, por las noticias y por los shows musicales. Exactamente, por todos lados, o sea, todo lo visual y lo que podemos escuchar nos están bombardeando, porque es de ahí donde entran las cosas, donde entran los pensamientos. Entonces, tengamos mucho cuidado, y como dice el Salmo 1, meditar de día y de noche en la palabra de Dios, que es vida. O sea, la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a nosotros ir en este camino, en este mundo, y saber cómo manejar esos ataques del enemigo y del mundo que está en contra de de Dios totalmente. Y entonces a través de la palabra de Dios que podemos vencer todos pensamientos de destrucción y todo ataque. El apóstol Pablo en Efesios, él dice que tenemos que coger la armadura de Dios, o sea, y levantar el escudo de la fe, ¿sí? Con el cual vamos a resistir los ataques del enemigo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ti que nos escuchas, y de verdad que estamos contentos. Yo estoy muy contento por estos temas, y yo sé que vendrán muchos temas más, así que prepárense y juntos vamos a acercarnos más a Dios y vamos a tener un buen pensamiento. Así es, que Dios les bendiga. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.